Soy María Teresa Carrasco. Tengo 50 años. Ocupación guía de turistas. Mis intereses generales son conocer todo en materia laboral para poder asesorar a mis clientes sobre las relaciones entre las empresas, sus empleados y los derechos de los trabajadores que regulan el ordenamiento jurídico, para que estos no sean vulnerados en ninguna circunstancia. Principales antecedentes históricos en nuestro país. México ha atravesado por tres grandes momentos: la edad heroica, la de tolerancia, cuyo fin era dejar hacer y dejar pasar, y la de la reglamentación. Durante 5 constituciones, 3 federalistas y 2 centralistas. La Constitución de 1824, en su artículo 5, nos dice: a ninguna persona podía prohibírsele el trabajo. En la primera Constitución centralista de 1836, el trabajador no tenía ningún derecho. En la segunda Constitución centralista de 1842 y en la tercera Constitución federalista de 1857, todavía no había derechos laborales. En la cuarta Constitución de 1824, el artículo 5 nos decía que el individuo podía dedicarse a la profesión que le acomodara, siempre y cuando no fuera ilícita. La quinta Constitución federalista de 1917 fue promulgada el 5 de febrero, en el mandato del presidente Venustiano Carranza Garza. 10 antecedentes del derecho en México que dan nacimiento al derecho procesal del trabajo. 1911. Francisco I. Madero creó un departamento dependiente de la Secretaría de Industria y Fomento para resolver problemas obrero-patronal. 1915. Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, crea 2 instituciones: el Consejo Conciliatorio Integrado con trabajadores, patrones y un representante de gobierno para resolver problemas obrero-patronales y su conciliación forzosa. 1917. La promulgación de la Constitución General de la República, elevando por primera vez los derechos de los trabajadores a rango de Constitución, fracción 20, en donde crean las juntas de conciliación y arbitraje. 1918. En Veracruz, promulgación de la primera ley laboral integral, tomando algunos antecedentes de la de Yucatán, con los consejos conciliatorios y la jornada de Jalisco de 8 horas. 1927. Se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es donde nacen las 2 grandes competencias, la federal y la estatal. 1931. El 18 de agosto se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, que entra en vigencia para toda la República Mexicana y deroga las disposiciones, leyes y reglamentos que existían en todas las entidades federativas. Se hacen modificaciones al artículo 73 constitucional, dando facultad a los estados para expedir leyes estatales y emitir leyes laborales. Se modifica la nueva Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 1970, en su parte adjetiva y sustancial. Como ejemplo, que se contemple el aguinaldo que no contenía la ley de 1931. 15 días de aguinaldo antes del 20 de diciembre, prima de antigüedad 12 días por año, y que los empleados tuvieran Infonavit y Fonacot. 1980. Se realiza una reforma. Se llevará en 2 audiencias: principio de concentración, 1 de mayo de 1980, primera etapa de conciliación, segunda etapa de demanda de excepción, ofrecimiento de pruebas y desahogo de pruebas. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, decretada el 30 de noviembre de 2012, es una reforma sustancial. En el artículo 503 señala: en caso de muerte al trabajador sin seguridad social, el patrón deberá pagar 5,000 días de salario al beneficiario. 1 de mayo 2019. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma laboral extensa y profunda. El artículo 123, en su fracción 20, señala que ya no van a ser las juntas las encargadas de los asuntos laborales, ya que desaparecen y ahora se crea el Tribunal Federal dependiente del Poder Judicial de la Federación, y los tribunales en las entidades federativas
será el Poder Judicial de los Estados quienes resolverán los conflictos obrero-patronales. Artículo 5 y 6 transitorio señala que en 3 o 4 años crearán los tribunales. Generalidades y fuentes del derecho procesal del trabajo. Es el conjunto de reglas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. Fuentes formales del derecho. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123. Ley Federal del Trabajo, ley complementaria del artículo 123 constitucional. Los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, celebrados y aprobados, serán aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador. Jurisprudencia, que consiste en tesis sustentadas en tribunales federales, colegiados de circuito, según lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Autoridades del trabajo. Son las que regulan el derecho laboral en nuestro país, lo establecido para su funcionamiento en la Ley Federal del Trabajo del 2012 y la de 2019, Trabajo Local y Federal, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Secretaría de Educación Pública, en su artículo 3 constitucional, es la encargada que se imparta educación por parte de la Federación de los Estados y Municipios. Se va a encargar de realizar cursos de capacitación y adiestramiento que tiene obligación el patrón de impartir capacitación a los trabajadores más diestros para mejorar la fabricación de los bienes. Servicio Nacional del Empleo, proporcionando empleo a los trabajadores. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hacer convocatorias para trabajos que se oferten y capaciten por medio de becas durante 3 meses con salario, para poder desempeñarse en centros de trabajo. Inspección de Trabajo. Deberá vigilar y supervisar en los centros de trabajos a menores de edad, jornada diurna, mixta y nocturna. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, representada por las 3 partes con base en estudios socioeconómicos o crisis y incremento de salarios mínimos. Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, fijar el monto o porcentaje que debe de otorgar patrones a trabajadores. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, Jurado de Responsabilidad. Centros de Conciliación, atribuciones, constitución y funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y posteriormente de los Centros de Conciliación estatales. El 1 de mayo de 2019 se reforma el artículo 123 de la Ley del Trabajo. En fracción segunda bis se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.